Y para esto tenemos que tener en cuenta mucho. Siempre un trastorno de conciencia agudo es una emergencia médica, ¿no? Con alto riesgo de provocar la muerte del paciente. Si bien es cierto el diagnóstico de coma, ¿no? Si nosotros diagnosticamos coma en cualquier paciente, entonces la mayoría de personas entiende que existe riesgo de morir, ¿no? Está en coma, ¿no? Está reactiva, está en coma, entonces decimos que está a punto de morir. Pero con el abordaje médico que se hace, ¿no? Actualmente la evaluación puede ocurrirnos como en el caso de la fotografía. Este es un paciente que está con un aparataje increíble, ¿no? Con tubos por todo lado, como ven ustedes. Y este es un paciente en el que necesitamos saber su pronóstico, ¿no? Está en coma, ¿qué hacemos para valorarlo, para llegar a un diagnóstico, para localizar la lesión y darle un pronóstico al familiar, ¿no? Que todos los que están queriendo, los, los familiares, los médicos, están queriendo saber qué le va a pasar a este señor que está en esta situación, ¿no? Entonces, necesitamos encontrar rápidamente el riesgo de muerte. El riesgo de muerte es muy importante determinarlo porque esto nos va a servir para tomar medidas. Si nosotros tenemos un diagnóstico de muerte cerebral, por ejemplo, ¿no? Ya hemos diagnosticado muerte cerebral, yo les pregunto, ¿haríamos, por ejemplo, un tratamiento con antibióticos para la neumonía? ¿Le daríamos tratamiento con hemodiálisis? ¿No? ¿Qué decisiones tomaríamos? Nuestras decisiones van a variar en relación al pronóstico. Entonces, esto es muy, muy importante. Es muy frecuente también que en las emergencias, por ejemplo, un paciente con cáncer, un paciente con falla renal, falla hepática, ¿no? Les preguntan a los familiares, le dicen, oiga, mire, está con esto y está también con trastorno de conciencia. Nosotros técnicamente en el Perú debemos reanimarlos a todos, lo vamos a reanimar, ¿no? Y a veces firman los consentimientos de no reanimación, ¿no? Que ahora ustedes los van a manejar con mucha frecuencia. Entonces, hay que ver inmediatamente si hay riesgo de muerte, ¿no? Y el ABC es lo que nos va a interesar, o el CAB, ¿no? Llega un paciente y ¿qué tengo que hacer? Miren, quizás lo más importante es esto, ¿no? La historia clínica. La historia clínica es muy importante. Paciente con 90 años, historia de cáncer terminal, ingresa con trastorno de conciencia, agitación, desorientación, ¿no? O un paciente que es encontrado en la calle, del que no tenemos ningún dato, o es un paciente con antecedentes de diabetes que ingresa convulsionando, que ingresa en estatus epiléptico y entra en coma, ¿no? Entonces el antecedente es muy importante hasta donde se pueda llegar, ¿no? Y ustedes tienen que ser precisos en eso. O sea, la historia clínica, ojo, la herramienta más importante que nosotros tenemos para el diagnóstico sigue siendo la anamnesis, ¿no? Pasarán los años, la ciencia mejorará mucho más, pero quizás la herramienta que no ha cambiado todavía es la valoración que nosotros hacemos con la historia clínica, la anamnesis, ¿no? Entonces es importantísimo que ustedes recuerden que una buena anamnesis nos lleva a un diagnóstico, ¿no? Y les puedo contar varias cosas, ¿no? Viene un paciente en estatus epiléptico, entra en coma, tiene 5 años, ningún antecedente importante. Y lo cuidaba la abuelita, miren ese dato, ¿no? Lo cuidaba la abuelita. Y la abuelita dice, ¿qué ha pasado? Nada, no sé qué ha pasado. Y al día siguiente el paciente sigue en coma, no despierta y su glucosa está en 5 de glicemia, ¿no? Hacemos otra prueba de glucosa, le reponen y la glucosa sigue baja, sube a 20, no, no, muy baja la glucosa. ¿Qué había pasado?
que el niño se tomó las pastillas de la abuelita y nadie le preguntó, ¿no? Señora, ¿usted está tomando? La señora tenía un poquito de demencia, no se dio ni cuenta, ¿no? Contaron las pastillas y faltaban las pastillas. Entonces, a veces esos detalles, ¿no?, de la historia son claves y ustedes están quizás en el momento más importante para que entiendan que la anamnesis es clave para cualquier especialidad que ustedes tengan, ¿no? El examen físico en un paciente con trastorno de conciencia es sencillo, es fácil, ¿no? No tiene complejidades, no necesita herramientas extraordinarias para que el examen físico nos pueda dar información. Aquí un detallito con el examen. ¿Cuál es el objetivo del examen? El objetivo del examen es la localización, ¿no? El objetivo de la anamnesis de la historia es conocer la etiología, ¿no? Entonces, la etiología, como les decía en el ejemplo del niño, ¿no? La etiología que haya consumido, que se haya intoxicado, que lo encuentren al paciente en la calle. Lo encontraron en la calle, tirado en el pasto. Lo encontraron en la calle, al borde de la acera, ¿no? Ese es un detalle que parece tonto, no. No lo es, ¿no? Si está al lado de la acera, ¿qué voy a pensar? Que lo atropellaron, que lo empujaron, ¿no? Si está en el pasto, ¿qué puedo pensar? Bueno, estaba borrachito y se quedó dormido quizás, ¿no? Entonces, estos datos son muy, muy importantes y ustedes tienen que ser muy finos en el momento de evaluar, realizar la anamnesis y el examen físico, ¿ya? Los estudios de investigación ahora son bastante extensos, bastante amplios y nos pueden dar información en especial de la localización también y del proceso fisiopatológico, dependiendo que se usen en forma racional, ¿no? El tratamiento, ¿no? Si es que se ha hecho un buen proceso, un buen trayecto, el tratamiento va a ser casi de inmediato o en paralelo. Si ustedes tienen al paciente diabético que usó su insulina, su metformina y está con glucosa en 5 porque le hicieron un hemoglucotest de inmediato, el tratamiento va de inmediato también. No tardamos en reponer esa glucosa, ¿no? O al revés, ¿no? Toma su tratamiento y la glucosa está volando, también vamos a solucionar más rápido. Entonces, si nosotros sabemos la etiología, el proceso de diagnóstico y manejo es muy fácil, ¿no? Algunas consideraciones importantes, ¿no? Siempre hay que considerar trauma. Viene el paciente, el ancianito, traído por los nietos, ¿no? El abuelito, lo encontraron con pérdida de conciencia. ¿Dónde lo encontraron? Al borde de la cama, ¿no? Lo encontraron en el baño y como está en el suelo, no tiene heridas importantes, no le dan importancia. Ingresa y nadie se preocupó en buscar hematomas, buscar otro tipo de lesión, ¿no? A veces el trauma fue hace un mes y hasta que no le hacen la tomografía no encuentran el hematoma subdural. Por eso siempre hay que pensar en trauma, sobre todo en los adultos. Y, ojo, el manejo del paciente con trastorno de conciencia también es un manejo multidisciplinario, ¿no? Idealmente siempre dirigido por un equipo, ¿no? La enfermera tiene que tener entrenamiento en el manejo del trastorno de conciencia, por supuesto, ¿no? La enfermera tiene que saber que viene un paciente con trastorno de conciencia, ya debería estar tomando el hemoglucotés, la saturación, funciones, ¿no? Y en estos pacientes, nuevamente con riesgo de morir, ustedes tienen que tomar las funciones vitales, ¿de acuerdo? Por favor, una vez más, me confirman si se ve la pantalla y se está escuchando. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar entonces del coma primero, ¿no? El coma tiene muchas valoraciones, pero no es difícil de
llegar a este diagnóstico. Como tal, como trastorno de conciencia, este es un diagnóstico importante que ustedes tienen que hacer y tienen que consignar, tienen que escribirlo, registrarlo. ¿Por qué es importante registrar el diagnóstico de coma? Porque es pronóstico, ¿no? Entonces, viene todos los días y a veces puede ocurrir que el interno, el residente agarra y dice, el paciente no colabora, ¿no? Y en realidad no es que no colabore, no está en coma el paciente. Entonces, ponen, incluso escriben, ¿no? No responde al interrogatorio y el paciente está intubado, ¿no? El paciente, al estímulo intenso, no se mueve, no se defiende, pero no lo califican, ¿no? Entonces, no es difícil, nuevamente, y es un concepto que ustedes tienen que manejarlo, sobre todo en la emergencia, en las unidades de trauma shock, en las unidades de hospitalización. Es muy importante. Entonces, eh, este es un paciente que lo vamos a definir como aquel que tiene incapacidad para darse cuenta de sí mismo y del entorno, ¿no? Entonces, a este paciente nosotros vamos a hacerle algunos estímulos de los que ya habíamos hablado, el estímulo sonoro, el estímulo motor, ¿no? Incluso un estímulo intenso, y el paciente no va a responder adecuadamente. Por ejemplo, ¿no? Si a un paciente le hacemos un estímulo intenso, una compresión sobre los dedos, ¿qué va a hacer? Se va a defender, ¿no? Este paciente podría tener algunas respuestas, pero no son respuestas adecuadas, son respuestas desordenadas, o también podría no tenerlas. Y en la mayor parte de pacientes nosotros buscamos una respuesta refleja, ¿no? Si hay respuestas reflejas, vamos a calificar como coma. Si el paciente tiene los ojos abiertos, este es un detalle interesante porque algunos pacientes podrían abrir los ojos, ¿no? Pero no hacen fijación, no hacen seguimiento, ¿no? Y para esto siempre hay que acercarnos, levantar los párpados también, ¿no? Ver si el paciente, a veces levantamos el párpado, por ejemplo, en trastornos de la unión neuromuscular, en polineuropatías, levantamos el párpado al paciente, miramos sus ojos y de repente sí puede dirigir la mirada, sí puede mirarnos y hacer seguimiento, y ahí en algunos estados alterados de conciencia solamente se preserva, por ejemplo en el Locketing, solo se preserva los movimientos oculares, ¿no? Bueno, entonces tenemos a este paciente con trastornos de conciencia que puede originarse por varios procesos. Dentro de los procesos que pueden llevar al coma, la etiología, el origen del cuadro podría ser neurológico en un porcentaje bastante alto. Ciertamente ahora la enfermedad cerebrovascular, los traumas cerebrales, y en el caso, por ejemplo, en este hospital donde trabajo, en el regional, los procesos infecciosos son muy frecuentes en el sistema nervioso y pueden ocasionar trastornos de conciencia, incluso coma, ¿no? Otro porcentaje importante de pacientes, quizás el más importante para el trastorno de conciencia, son los trastornos metabólicos. De allí que en nuestro plan de trabajo siempre tiene que estar la valoración metabólica básica de un paciente con trastorno de conciencia, ¿no? Las disfunciones fisiológicas, ¿no? Y los trastornos psiquiátricos que ahora se llaman o funcionales, ¿no? Trastornos funcionales. Nuestro plan de trabajo, como ustedes están viendo ahí en este cuadro, pues es bastante extenso porque las etiologías pueden ser múltiples. ¿Cómo yo ingreso a un paciente y no sé nada del paciente? Voy a descartar todo. Bueno, podemos llegar a veces a estudios bastante complejos, ciertamente, pero la historia clínica y la anamnesis y el examen físico nos pueden dar una mejor idea qué está pasando, de cuál es el proceso que está llevando al trastorno de conciencia al paciente, ¿no? Los mecanismos para
llegar al coma son diversos, ¿no? Puede ocurrir, por ejemplo, una injuria difusa en ambos hemisferios, por ejemplo, en el TEC, ¿no? O como hay una injuria cerebral ahí bastante evidente, ¿no? Ambos hemisferios, es difusa la lesión, ¿no? Y el compromiso bilateral, el compromiso de ambos hemisferios nos puede llevar al coma, ¿no? O el compromiso del tronco encefálico, en especial del sistema reticular, ¿no? En el tronco encefálico. Y entonces puedo tener una compresión, una hemorragia, una injuria que afecte el sistema reticular. Y este quizás sea el proceso que explica la mayor parte del coma o de los trastornos de conciencia agudos, los trastornos del nivel de conciencia agudos. Entonces, las lesiones mesencefálicas, pontinas, pueden llevar rápidamente a que el paciente entre en coma, ¿no? El tálamo, muy importante, porque es lo que nos va a permitir la conexión entre el sistema, la estructura que está relacionando el sistema reticular con la corteza cerebral, ¿no? Y a veces la disrupción de algunas fibras que se llaman tálamo corticales y al revés, córtico-talámicas, puede llevar también al coma, ¿no? Entonces necesitamos establecer muy rápidamente, y ustedes tienen que entrenarse en esto, entrenarse es hacer ejercicio cuando vengan a la rotación, tienen que decir, doctora, yo quiero entrenarme en hacer el diagnóstico de trastorno de conciencia, ¿no? El entrenamiento tiene que ser rápido, el diagnóstico tiene que ser rápido y tiene que ser correcto para el trastorno de conciencia. A veces en la etiología nos vamos a demorar, ¿no? No tenemos datos, o si los tenemos, una patología como la diabetes o el coma hiperosmolar que puede suceder en el diabético puede tener complicaciones que llevan a injuria cerebral y a veces demoramos en el diagnóstico etiológico, ¿no? Entonces, nos vamos a enfrentar a un paciente que viene con trastorno de conciencia. ¿Podría confundirse incluso con muerte cerebral a veces el coma? Sí, muy frecuentemente puede confundirse o está en el proceso de entrar entre el coma y la muerte cerebral. Por eso el primer paso siempre va a ser la estabilización cardiorrespiratoria, ¿no? El CAB o el ABC antiguo. ABC, CAB. Entonces, si yo tengo un paciente en shock, puedo decir que está en muerte cerebral, puedo decir que está en coma, no, tengo que estabilizar primero, ¿no? Estabilizar la presión arterial, la respiración. Si el paciente no está respirando, de repente estaba esperando en la sala de espera y entró en paro, ¿no? Y hasta que lo intuben, hasta que le den apoyo ventilatorio, pues no voy a poder hacer una valoración correcta, ¿no? Entonces, primer paso, la estabilización cardiorrespiratoria. ¿Con quién voy a hacer la estabilización cardiorrespiratoria? Con la enfermera, con el equipo de emergencia, ¿no? Ustedes saben que en la emergencia se produce un paro y lo primero que va a ocurrir es la persona que está cerca va a tocar el timbre o advertir la alerta, ¿no? Dependiendo del hospital, le ponen colores a veces a esas alertas o le ponen simplemente timbres, ¿no? Lo segundo, después de la estabilización cardiorrespiratoria, es una evaluación sistematizada, ¿no? Sistematizada. Y para esto, esta evaluación sistematizada, la que ustedes tienen que entrenarse, van a hacer el ejercicio toditos, ¿no? Es valorar de arriba hacia abajo. Primero, nivel de conciencia, ¿no? El patrón respiratorio, y van a valorar siempre el tronco encefálico. La valoración del tronco encefálico es sencilla, tiene claves
que estoy segura las han revisado en semiología, ¿no? A ver, Neysan, ¿me puedes ayudar? ¿Te acuerdas? ¿Me puedes comentar todos los reflejos del tronco encefálico que recuerdes? Ya. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a sistematizar todos esos reflejos. Entonces, aquí sí les voy a pedir que ustedes hagan un repaso pequeñito respecto a estos reflejos. Ahora, ojo, estos reflejos, ¿no? La evaluación de los reflejos nos van a permitir localizar mucho mejor la lesión, mucho, mucho mejor, ¿no? Quizás aquí sí hay un aparato que necesitamos, que es la linterna. Después, bueno, se puede utilizar el martillo también, una jeringuita, vamos a ver para qué después. Pero no son aparatos, un aparataje completo, es muy, muy sencillo, muy sencillo. Y yo tengo que llegar a localizar la lesión, ¿no? Un paciente está en coma, a veces dicen, ya no responde, puedo encontrar un síndrome piramidal en el paciente en coma, por supuesto, ¿no? Pero podría ser a veces confuso dependiendo de lo que... Las respuestas reflejas, las respuestas motoras reflejas, ¿no? La decorticación, la descerebración. Entonces, esa sistematización tengo que tenerla en mi cabeza, ¿ya? Entonces, vamos a repasar rapidito algo que ya han hecho en semiología, ¿sí? Entonces, nuevamente, yo me acerco al paciente, ¿no? Y voy a evaluar su conciencia, ¿no? Sus respuestas. Hago un estímulo sonoro, no responde, hago un estímulo motor, no responde, y luego hago un estímulo intenso, ¿no? Generalmente respuestas motoras intensas. Y voy a obtener respuestas reflejas. Ojo, miremos acá. La descripción, doctora, está flexionando, ¿no? Está flexionando los codos, los brazos, y está rígido. Doctora, está con extensión de brazos, de piernas, y está rígido, ¿no? La diferencia entre decorticación, descerebración, me da una localización, miren ustedes, ¿ya? La decorticación me habla de la porción más alta del mesencéfalo, ¿no? La descerebración me habla de lesiones más bajas. Recuerden ustedes, cuanto más baja es la lesión, más abajo, más hacia el bulbo, vamos a tener mayor riesgo de falla respiratoria, ¿no? Entonces, ojo con eso, es muy importante describir esto, ¿no? Obviamente el pronóstico en ambos casos es malo, pero en el caso de que yo esté sospechando lesiones más hacia el puente o el bulbo, probablemente el riesgo de muerte es mucho mayor, ¿ya? Entonces, nuevamente, la decorticación, ¿no? Como están viendo ahí en la figurita, el paciente flexiona. La descerebración extiende, ¿no? El patrón respiratorio. ¿Qué hago para evaluar el patrón respiratorio? Tengo que pararme al lado del paciente, ¿no? El paciente lo trajeron los bomberos. A ver, 10 segundos. Y en 10 segundos, ya, un par de minutos podría ser, ¿no? Yo puedo determinar su patrón respiratorio. Si queremos hacerlo prácticamente, yo me paro al lado del paciente y voy a contar su respiración, ¿no? Voy a poner mi reloj y voy a ver, está respirando
1, 2, 3, ¿no? Inspira, expira, inspira, expira, ¿no? Y tiene un patrón normal. Pero resulta que al momento de contar la respiración, cuento solo 8 o 10 respiraciones en un minuto o en 30 segundos, que a veces lo hacemos. Y está haciendo bradipnia, ¿no? Cuando está haciendo bradipnia, ojo, hay disminución de del reflejo respiratorio y entonces me está hablando de estructuras no supratentoriales, me está hablando de estructuras infratentoriales, ¿no? La respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Paciente que está respirando apnea y luego, ¿no? Baja y sube, hace como un diamante, ¿no? Un diamante. Ay, mi pulso está pésimo, pero así, ¿sí? Para arriba, ¿no? Y luego hace apnea aquí. ¿No? ¿Para qué me sirve esto? Si tiene ya respiración de Cheyne-Stokes, seguramente la han visto en semiología, ¿no? ¿Para qué me sirve determinar eso? Esto me localiza la lesión. ¿Esto de qué me está hablando? De una lesión en estructuras supratentoriales, básicamente en el diencéfalo, ¿no? Entonces, cuando tengo de respiración de Cheyne-Stokes, probablemente tengo una lesión en especial supratentorial extensa, ¿no? Las respiraciones, en especial esta quisiera que recuerden, pero el resto de trastornos de la respiración, la taquimia, la respiración de Kussmaul, ¿no? Que muchas veces el paciente está con taquimia, son respiraciones profundas, amplias, ¿no? Me habla de lesiones más por debajo del puente, ¿no? Tanto la respiración de Biot, la respiración atáxica, ¿no? Incluso el paciente está roncando. Ustedes van a la emergencia y encuentran un paciente que está moviendo secreciones, ¿no? Moviendo secreciones. Probablemente estos pacientes tienen compromiso de estructuras más bajas. Puente, bulbo, ¿no? Y a veces encontramos el apnea. El apnea no es rara de ver en la emergencia. El paciente ingresa y rápidamente es intubado, ¿no? Entonces, el patrón respiratorio, digamos que se olvidaron, ¿ya? No se acuerdan cuál es Cheyne-Stokes, cuál es Kussmaul, no recuerdan. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Describirlo, ¿ya? Si no me acuerdo, oye, el paciente tiene una pupila grande y otra chiquita y no me acuerdo cómo se llama eso, yo lo describo, ¿ya? No van a perder nada, al contrario, se gana mucho más haciendo la descripción que poniéndole un nombre. Paciente respira rápido, el paciente tiene respiraciones rápidas, profundas, hace una frecuencia de 30 respiraciones en un minuto, son profundas, moviliza secreciones. Describir es mucho más valioso, ¿no? O decir, ¿no? El paciente está con los ojos abiertos o cuando se le levantan los párpados, la mirada está desviada hacia la derecha, hace contacto visual, no hace contacto visual. Aquí aprovechar, evaluar el aliento, ¿no? Y siempre, algo que se me estaba olvidando, siempre el paciente se evalúa así, desnudo, ¿no? Desnudo. La decorticación, la descerebración, no está, el paciente está en coma, está bien tapadito y cuando lo califican coma. ¿Cómo van a calificar coma si no lo han desnudado al paciente? Entonces vamos a la traumación, emergencia, el paciente está con medias, está con sus escarpines, su pantalón de lana, todo bien, no sirve eso. Yo tengo que evaluar la piel, me da mucha información, ¿no? Entonces desnudan al paciente y encuentran un montón de escoriaciones a veces, ¿no? Encuentran hasta lesiones necróticas a veces, ¿no? El paciente postrado. Entonces, desnudar al paciente es muy importante. La enfermera utilizará por eso siempre la tijera, ¿no? Ustedes han visto o van a ver en la emergencia que llega un paciente con trauma, con trastorno de conciencia agudo, no, ya no se pierde tiempo, se corta la ropa, ¿no? ¿Para qué? Para que veamos esto. La evaluación de las pupilas,
la evaluación de las pupilas es muy, muy interesante porque nos va a localizar nuevamente la lesión, ¿no? Recordarán ustedes, existe una información luminosa que va a ingresar por el nervio óptico y se va a ir directamente aquí, ¿no? Al mesencéfalo, va a tener em, una influencia que es parasimpática sobre un núcleo que está juntito al tercer nervio craneal, ¿no? A ver, ¿alguien sabe cómo se llama? Ese núcleo parasimpático, se llama el núcleo de Westphal. Edinger-Westphal. Muy bien, muy bien, muy bien, doctor. El núcleo de Edinger-Westphal. Y este núcleo va a emitir fibras parasimpáticas que van a regresar hacia la pupila, ¿no? Nuevamente, el estímulo luminoso ingresa, tenemos una respuesta parasimpática y vuelve a salir, ¿no? En dirección hacia la pupila y nos va a dar esto, ¿no? La contracción de la pupila. Entonces, qué interesante porque este reflejo, cuando estamos con la linternita, lo que estamos evaluando en realidad es eh, eh, la actividad de esta vía, incluyendo el mesencéfalo. Bien, el paciente tiene reflejo pupilar. Ah, muy bien, bestial, porque eso significa que toda la vía de aferente y eferente que termina en el mesencéfalo está funcionando. Eso me evalúa las pupilas. Ojo, recuerden esto, las pupilas me dan información de el mesencéfalo en especial, si tengo una buena respuesta. Si no tengo respuesta, o si la respuesta está alterada, ¿no? Va a ser muchas veces trastornos en la aferencia, en el núcleo o también en la eferencia, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cuál es el efecto final? Es la activación del músculo constrictor de la pupila, ¿no? Cuando no está respondiendo, pues vamos a tener esto, ¿no? La midriasis. Y en algunos casos, la miosis también podría ser patológica. Entonces, las pupilas podrían tener asimetría, ¿no? Y esto es la famosa anisocoria. Bueno, ahora mucho cuidado porque suelen confundir mucho al paciente que ha tenido cirugía de cataratas y tiene un lente intraocular y tiene un tubo lesión y el músculo constrictor se dañó durante la operación. Y entonces reportan anisocoria. El paciente está hablando, caminando, está perfecto. No, tiene anisocoria, mándenle una resonancia, una tomografía, sale normal, ¿no? Y no preguntaron, oye, ¿usted se operó? ¿No? O al familiar es ancianito y a veces el familiar se olvidó, no saben, no saben reconocer el lente intraocular y le ponen anisocoria, ¿no? Si yo tengo anisocoria real, eso va a significar que hay una pupila que no está recibiendo la eferencia, no sale la información, ¿no? Y la pupila permanece dilatada, ¿no? Entonces, para que lo recuerden, facilito, ¿ya? Cuando yo ejerzo o aplico luz hacia la pupila, ¿no? Digamos que está así al inicio, aplico la luz, los rayos de luz, pongo la pupila, lo que debe producirse es la activación parasimpática y yo voy a tener una contracción pupilar, ¿no? Una activa músculo constrictor de la pupila, ¿no? Y se contrae ante la luz, ¿no? Si ustedes se ven ahora al espejo, se estimulan con una lucecita, van a verlo bastante bien. Idealmente voy a hacerlo donde, en un lugar donde no haya mucha luz, ¿no? Tiene que ser la luz tenue y voy a obtener una respuesta así. Eso sería lo normal. Y pueden ocurrir varias cosas, ¿no? Pueden ocurrir varios procesos que me van a alterar esta respuesta. Puede ocurrir, por ejemplo, una fractura en el piso anterior, ¿no? Por donde está yendo el nervio óptico. ¿Y qué va a pasar?
no va a llegar la información hasta hasta el tronco encefálico, hasta el mesencéfalo. Entonces, yo aplico la luz, ese paciente no va a responder, ¿no? No va a responder. Puede ocurrir también que exista una lesión en las fibras eferentes. No llega la información. No llega la información y la pupila tampoco se va a contraer, ¿no? O puede ocurrir una lesión también en el tronco encefálico. Igual no voy a tener respuesta en ese lado. Cuando nosotros encontramos anisocoria, ¿yo qué voy a pensar? Viene paciente, por ejemplo, con trastorno de conciencia, traído por los bomberos, o es un ancianito traído por sus familiares, ¿no? Y encuentro anisocoria, una anisocoria real. ¿Qué voy a pensar? No, este paciente tiene lesión en mesencéfalo. ¿Qué será? No lo sé todavía porque acaba de ingresar, ¿no? ¿Será una hemorragia? ¿Será un tumor? ¿Será una lesión? No tengo más datos de repente en la anamnesis. Aquí ya estoy pensando que este paciente en las siguientes horas va a ir comprometiendo el tronco encefálico. ¿Tiene riesgo de morir? Por supuesto, por supuesto. Entonces, a este paciente sí necesito empeñarme en hacer un diagnóstico pronto para ver si es que es alguna etiología que puedo resolver, ¿no? Entonces, las pupilas pequeñas, hiporreactivas, me dicen que la lesión más bien es supratentorial, ¿no? Mesencéfalo, o en estructuras superiores, en la corteza, ¿no? Imágenes o pupilas fijas, no, reactivas probablemente es todo mesencéfalo, es bilateral la lesión, ¿no? Yo aplico la luz y no hay ninguna respuesta, ¿no? O las pupilas puntiformes. Las pupilas puntiformes me hablan de un compromiso también más difuso, ¿no? Más difuso y más hacia hacia estructuras bajas. Recuerden, en el tronco encefálico nuevamente, las lesiones, cuanto más bajas sean, mayor es el riesgo de mortalidad. Entonces, digamos que se olvidaron el nombre, se olvidaron, nuevamente describan, doctores. Es muy importante describir. La pupila estaba en 1 milímetro, en 2 milímetros, y ustedes tienen que acostumbrarse a tener en la cabecita, eso lo vamos a entrenar, ¿no? ¿Cuánto es 1 milímetro? ¿Cuántos son 2 milímetros? ¿No? Ustedes van a ver que los neurólogos en especial y también los médicos de cuidados intensivos levantan perdón, los párpados y miran la pupila y están haciendo cálculos, ¿no? O sea, esta es una pupila de 8 milímetros, de 10 milímetros, de 2 milímetros, reactiva, no reactiva, ¿no? A la luz, obviamente, y eso lo consigue, ¿ya? Entonces, yo puedo traer mi reglita y también medirlo, también puedo hacerlo. Por supuesto que es completamente válido, ¿no? Algunas etiologías interesantes, pupilas reactivas, por ejemplo, con el uso de opioides. En nuestro medio, el uso de algunos tóxicos. Ahora aparecen pacientes que utilizan psicotrópicos, opioides, y los podemos ver en las emergencias, ¿no? Las pupilas reactivas, recuerden, mesencéfalo, ¿no? Las pupilas dilatadas también, ¿no? En el uso de otros agentes psicotrópicos, anticolinérgicos, ¿no? Y la anisocoria. Esto quizás sea lo que tengo que recordar de la evaluación de las pupilas, ¿de acuerdo? Los movimientos oculares. Ya pasamos de la pupila a los movimientos oculares. Bueno, cuando ustedes se acercan al paciente, cuando nosotros nos acercamos a una persona, ustedes están caminando en la calle y una persona se cruza a vuestro lado, siempre, ¿qué cosa vamos a hacer? Dirigir la mirada, ¿no? Dirigir la mirada. Normalmente, cuando hay un paciente en la cama y ustedes se están aproximando, el paciente está despierto, el paciente los va a seguir con la mirada. Eso es lo normal, ¿no? Eso es lo normal. El paciente es indiferente, no reacciona o tiene trastorno de conciencia, yo voy a proceder a evaluar los movimientos oculares.
Una cosa que es muy importante, antes de evaluar los movimientos oculares, yo necesito saber si ese paciente tiene o no injuria cervical. Cuidado con eso. Si no tienen datos del paciente, siempre asumimos que hubo trauma. ¿Ya? Paciente traído por el bombero, no sabemos cómo entró en trastorno de conciencia, cómo entró en coma. Entonces, yo tengo que considerar que tiene un trauma cervical y probablemente no voy a valorar los movimientos oculares, oculocefálicos, ¿no? En este momento. Entonces, los movimientos oculocefálicos se evalúan teniendo seguridad de que no existe lesión cervical. Porque si yo voy a lateralizar la cabecita a la derecha, a la izquierda, podría provocar una sección cervical, medular, ¿no? Si es que ha habido trauma. Si es que no ha habido trauma, si es que ya estoy segura de que el paciente no tiene lesión cervical, voy a proceder a este estímulo que es muy interesante, el estímulo o la evaluación oculocefálica. Muy, muy importante. Normalmente, el paciente, cuando nosotros elevamos, movemos la cabecita izquierda, la ágida de un fascículo que se llama fascículo longitudinal, ¿no? Y este fascículo asocia el tercero, el cuarto y el sexto, va a permitir que tengamos una persistencia de la mirada en un punto fijo. Entonces, ustedes voltean la cabeza a la derecha, a la izquierda y la mirada se va a mantener. Si ustedes ahorita se paran frente a la pantalla, ¿no? Y mueven la cabeza a la derecha, a la izquierda, ustedes pueden mantener un punto fijo de mirada. O sea, pueden mirar a la pantalla y el ojito no se va a moverse. Mueven la cabeza a la derecha, mueven la cabeza a la izquierda, el ojito permanece mirando un punto fijo. Eso es lo normal, tanto en lateralización como en flexión y extensión. ¿Ya? Lateralización y flexoextensión. ¿Sí? Reitero, siempre que no exista lesión cervical. Hacemos esto y esto me está diciendo que ese fascículo está bien. La asociación entre los oculomotores es adecuada, ¿no? Pero podría ocurrir que el paciente permanece con la mirada o la cabeza, perdón, se mueve junto con los ojos, ¿no? Esto se llama reflejo oculocefálico ausente o el famoso doll's eyes, ¿no? Ojos de muñeca. Entonces, la cabeza se mueve a la derecha y el paciente mueve los ojos hacia el mismo lado, ¿no? No se queda fijo. Esto sí es importante que lo entiendan. Si tuvieran alguna pregunta de estos, esto es muy, muy importante porque también es muy fácil de evaluar, muy sencillo. Si tuvieran alguna pregunta, ¿se entiende? Julio Fernando, ¿estás ahí? Sí, doctor. Sí, se ¿Está bien? entiende. Sí se entiende, ¿no es cierto? Entonces, el paciente que está en coma, el paciente que es lo patológico sería que la cabeza se mueve a la derecha y los ojos también van con la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, digamos que quizás sí tiene lesión cervical o digamos que el paciente está muy, muy grave y quiero buscar otro reflejo. Otro reflejo es el óculo vestibular, que además me va a permitir evaluar los núcleos vestibulares, el nervio vestibular, ¿no? Y estamos hablando de las famosas pruebas calóricas, ¿no? Las pruebas calóricas que evalúan una parte más baja todavía, que es el bulbo, ¿no? Si ustedes recuerdan, los núcleos vestibulares son bulbopontinos, ¿no? Núcleos vestibulares. ¿Se acuerdan del nervio vestibular? Está al ladito del nervio coclear, ¿no? Y termina en los núcleos vestibulares, ¿no? Vestibular, la función vestibular es una función relacionada, una función básica, ¿no? Muy antigua relacionada con el
equilibrio. Entonces, estos núcleos vestibulares del puente y del bulbo pueden activarse o ser sensibles a la temperatura. Generalmente esta prueba, ¿no?, lo hacemos especialmente en el paciente en el que sospechamos muerte cerebral, ¿ya? Aunque lo vamos a revisarles después también, cuál es el concepto de muerte cerebral. Entonces, yo voy a evaluar este reflejo. ¿Qué es lo que hago? Es muy sencillo y lo que más utilizamos es el agua fría, la verdad, ¿no? Y al estimular o al colocar agua helada, ¿no?, agua fría por un oído, lo normal es que la mirada se desvíe al lado del estímulo, ¿ya? Yo aplico agua fría, ¿no?, y esto es lo contrario del gato corre del agua fría, ¿no? El gato, en este caso, los ojitos se van a ir hacia el lado del estímulo. Repito, el estímulo con agua fría provoca que la desviación de la mirada se vaya al lado del estímulo. Eso es lo normal. Si alguna vez les ha pasado, ¿no?, quizás duchándose con agua fría, no creo que muchos tengan esa costumbre, pero si alguna vez les ha entrado agüita fría al oído, provoca un mareo y un vértigo terrible que a veces termina incluso en vómitos, ¿no? La respuesta podría ser asimétrica, solo un lado responde y el otro no, o podría ser una respuesta ausente o negativa cuando el ojito no se mueve en absoluto, ¿no? Esto es lo que vamos a encontrar en la muerte cerebral. Entonces, ojo, nuevamente, el objetivo es localizar lesión, ¿ya? El fondo de ojo también es importante valorarlo, ¿no?, en búsqueda de papiledema, sobre todo cuando hay trastornos de conciencia. Otros reflejos que son importantes, el reflejo corneal. El reflejo corneal es interesante, también nos evalúa el tronco encefálico y tiene su aferencia a través del trigémino y su eferencia a través del facial, del nervio facial. Miren qué bonito que es esto, este reflejo, ¿no? Nos está evaluando nuevamente el puente, ¿no? Y la porción alta del bulbo. Entonces, el reflejo corneal es muy simple, necesitamos una torundita, ¿no?, un algodoncito, y vamos a hacer el estímulo sobre la córnea. Si alguna vez les ha pasado a ustedes, saben que es muy incómodo y doloroso incluso, ¿no? Y la respuesta es que el paciente cierre los ojitos, ¿no? Activa, se cierra muy rápido. En estadios muy avanzados de trastorno de conciencia, coma profundo, este reflejo puede mantenerse incluso hasta etapas tardías. Todos estos reflejos después nos van a servir para evaluar el tronco encefálico. El reflejo tusígeno que nos decía hace un momento el doctor, el reflejo tusígeno evalúa básicamente bulbo, ¿no? Y nos está evaluando el 9 y el 10, ¿no? Glosofaringeo y vago. Recuerden que el reflejo tusígeno idealmente se evalúa en forma unilateral. Si el paciente está con tubo, a veces lo que hacemos es estimulamos un poquito con el tubo, podemos moverlo y el paciente va a tener un reflejo de como ganas de vomitar, el reflejo tusígeno. Y bueno, hay algunos otros reflejos más, ¿no? Pero en especial quizás estos sean los más utilizados, ¿no? Ok, vamos a quedarnos aquí. Si tuvieran alguna pregunta, mañana completaremos o mañana no, el lunes completaremos la clase. Si tuvieran alguna pregunta. Doctora, buenos días. Quería preguntarle. Dígame, doctor. Doctora, los ojos de muñeca dijo que era la cabeza y los ojos se mueven juntos y era siempre patológico, ¿verdad? Así es.
Doctor, y ahora cuando nosotros, digamos, cruzamos la pista, los ojos se mueven junto con la cabeza para, digamos, ver si está viniendo un carro o no. Y en ese caso, doctora, o sea, ¿cómo decimos que es normal? A ver, Mm, Eso si tú quería. estás cruzando la pista y mueves la cabeza a la derecha y a la izquierda, es porque tú voluntariamente lo estás haciendo, ¿no es cierto? Y los ojos se van a mover con tu cabeza porque tú voluntariamente lo estás haciendo. Los ojos de muñeca son patológicos en el paciente con trastorno de conciencia, no es una respuesta voluntaria. Ahora, que tú la podrías simular, por ejemplo, hay pacientes con problemas psiquiátricos, ¿no? Que podrían simularlo. Sí, pues tendría que tener algún conocimiento, pero eso es rarísimo, ¿no? Rarísimo, rarísimo. Ya, gracias, doctor. ¿Sí? Ok, listo, Alex. Muy bien, nos vemos el día lunes. Ariadna, ¿estás ahí todavía? Ay, se fue Ariadna. Sí, doctora, sí estoy. Ariadna, vas a investigar para el día lunes la escala FOUR, F-O-U-R, 4, el número 4. La escala FOUR, ¿para qué sirve? ¿Ya? Nos vas a contar. Ya, doctora, está bien. Nos vas a contar en 2 minutitos. ¿Para qué sirve? ¿Ya? FOUR, no te olvides. Y si F, puedes, vamos a E, revisar. O-U-R, 4. ah, ya, ya. ¿Ya? Es una escala. Bueno, y todos van a leer la escala de coma de Glasgow, ¿ya? Para el día lunes. Listo, chicos. Cuídense, un abrazo. Sí, felices fiestas. Coman rico. Chao, Karen. En consultorio de neurología. Por favor. ¿Ya? Ahí nos vemos. Chao.